Estamos retornando entonces, vamos a comenzar. Yo creo que algunos están cansaditos, yo también un poquito, pero sin embargo vamos a tratar de contestar brevemente alguna de estas preguntas y vamos a dejar el resto para el final, ¿les parece? ¿Sí? Em, Vamos a colocar aquí alguna. Ok. Dice aquí, ¿qué pasa con los cantos nuevos de jóvenes donde hay ritmos rápidos y percusiones por doquier? ¿Estamos haciendo música para atraer jóvenes o estamos mostrando a un Dios de amor para atraerlos? Sí, esta pregunta me hace recordar mucho otra que me hicieron en otra iglesia, en la que me hacían otra pregunta. Me decían, ¿qué pasa con la música de jóvenes? Hay música de jóvenes que sea diferente a la de los adultos, ¿sí? Pero aquí tiene un punto en que es bien interesante. Saben, en varios lugares se han hecho distintos experimentos en los que se ocupa y se utiliza música movida, ¿sí? Se ha ocupado como un factor que generalmente se defiende como un método de evangelismo. Un método de evangelismo. Pero no tiene el efecto generalmente esperado. Generalmente la música movida y todo eso no atrae tanto a la gente del mundo como a los que están dentro de la iglesia. Y cuando se han llevado a cabo proyectos de este tipo, generalmente terminan llevándose los jóvenes de la iglesia a otro tipo de adoración. ¿Bien? Eso es en la experiencia práctica. Hemos tenido que ver este tipo de efectos en proyectos que se han hecho en el sur. ¿Sí? Iglesias que se establecen supuestamente para atraer a la gente del mundo con música movidita, un estilo de culto, digamos, contemporáneo, pero no termina en realidad trayendo al mundo, sino termina trayendo a los jóvenes de la iglesia. Porque claro, los jóvenes de la iglesia están acostumbrados a un tipo de música tal vez un poquito diferente dentro del culto y de repente les ponen otra música y más excitante y una música que es más así. Entonces los atrae a ellos. Es interesante. Porque yo les digo, yo antes de meterme en la iglesia, antes de entrar en la iglesia Progreso, la primera que pisé aquí en Iquique, ¿ah? Antes de entrar en la iglesia yo escuchaba hip hop. A mí me gustaba la música hip hop, ¿sí? Yo me disfrazaba de hip hopero. ¿Ah? Y lo interesante es que si a mí me hubieran dicho, viene Cypress Hill, que eran los que sonaban en esa época, a mí me hubieran dicho, viene Wu-Tang Clan, ¿sí? Yo voy a ir a verlos, porque voy a ir a escuchar la música que a mí me gusta. Pero ¿dónde va a escuchar uno la música que a uno le gusta? ¿A una iglesia o a un concierto? Ah, eso es interesante. La gente cuando quiere escuchar música hip hop va a un concierto de hip hop. Y son esos conciertos de hip hop donde la marihuana se huele a una cuadra de distancia. ¿Bien? Cuando a una persona le gusta el rock, va a ir a un concierto de rock, no va a ir a una iglesia. Y esto es bien interesante porque por más que muchos intérpretes quieran imitar la música del mundo, la calidad de la música cristiana siempre va a ser inferior. Generalmente los jóvenes empiezan escuchando música rock cristiana y después que les gusta la música rock cristiana, empiezan a buscar rock del bueno. Porque les llama la atención. Y no es algo que yo invente, es algo estadístico. Es algo estadístico. Hay una estadística especial que se hizo en la iglesia bautista, la que expone, y esto es hace muchos años, la que expone Frank Garlock, donde se les preguntaba a los jóvenes que se fueron de la iglesia, se les preguntaba, ¿y por qué se fueron? ¿Saben? El 2%, el 2, algo por ciento de los que contestaron la encuesta dijeron es que las normas de la iglesia eran demasiado duras.
el 2 o 3%. Pero el 50% dijo, salí de la iglesia porque la atracción del mundo era más fuerte. Y entonces, en otra pregunta, el 40% responde, la música del mundo era más fuerte. ¿Entiende? ¿Entendemos el punto? La música secular con letra cristiana es peligrosa. Vamos a hablar un poquito de eso ahora, dentro del tema. ¿Bien? ¿Cómo podemos hacer para promover la poesía en la iglesia y dejar de motivar el teatro, especialmente con los jóvenes JA? Solamente se puede por medio del ejemplo. ¿Bien? Es simple. Para motivar a otros a hacer algo, hay que hacerlo uno. Es una filosofía que llevamos años nosotros tratando de hacer como familia. Porque así como nosotros ahora hablamos de que no debiera la música llevar percusiones, tratamos también de hacer música con esas características para poder ayudar a los que hacen música a que puedan componer música, pero en una forma diferente. ¿Sí? No solamente les ponemos en problemas, tratamos de dar la solución también. Esto es muy importante a tener en cuenta. Así que, ¿de qué forma podemos promover poesía? Con el ejemplo. Demos poesía. ¿Bien? Si usted puede, busque. Hay un montón de hermosas poesías que se pueden ocupar y cuando uno lo ve adelante a uno haciéndolo y lo hace bonito y lo conmueve, se siente motivado a hacerlo también. ¿Bien? Otra pregunta. ¿Deberíamos promover los instrumentos del santuario en las iglesias de hoy como método de reforma positiva para la iglesia adventista del séptimo día? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sería bueno promover los instrumentos que habían en el santuario para influenciar a nuestra iglesia? Yo creo que sí. Por eso lo hago, ¿verdad? Por eso lo hacemos de esta forma. ¿Bien? Hay fundamento bíblico para eso. Y eso es lo que nos puede motivar a hacerlo. Ese es el punto. El problema es cuando tratamos de hacer reformas en la iglesia y no tenemos fundamento bíblico o en el espíritu de profecía. ¿Acepta Dios la adoración de la alabanza contemporánea con todo tipo de instrumentos y ritmos? ¿Qué piensan ustedes? A mí me han dicho, una amiga muy querida me dijo, pero allá en México yo he conocido gente que se convirtió escuchando un charro. Hay otros por ahí que escuchaban la música de Vico Sí, que es un cantante un poco bipolar. ¿Ya? Es un cantante que un ratito está cantándole a Dios y al otro rato está cantándole al mundo. Y hay algunos que se han convertido por eso. ¿Es evidencia eso suficiente que esa música es buena? Si usted se convierte por el testimonio de alguien y ese alguien después apostata de la fe, ¿eso santifica al que apostató de la fe? Si yo recibí el evangelio por medio de un hereje y por medio de eso después yo descubrí la verdad, el hereje sigue siendo hereje. Es obvio, ¿verdad? Vamos a responder otras preguntas, pero ¿qué les parece si las dejamos al final? ¿Sí? Muy bien. Miren, les quiero contar algo interesante. En algunos sectores de la iglesia hay una crisis con respecto a la música y la adoración, específicamente en la iglesia. Es por eso que es importante hablar de estos temas en la iglesia, no con un afán de crítica, sino más bien de aprender. Yo no soy ningún aquí señor de la música, ni de la teología, ni ninguna cosa de nada de ese tipo. ¿Bien? Porque yo les digo, hay muchos que se valen de lo que saben para imponer sus opiniones
en otras personas. Y eso no es correcto. Cada uno de nosotros debe ser lo suficientemente inteligente para buscar en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía que es lo correcto. Porque todos los seres humanos erramos. Y un día va a venir uno, como yo, y le va a decir, no pongan percusiones en la música. Y va a llegar al otro día otro que va a tener rangos y doctorados y maestrías en todas las cosas y le va a decir, sí se puede ocupar. Y usted va a decir, bueno, ¿cuál de los dos? Ah, el que tiene más estudios. Y después va a llegar uno con más estudios y le va a decir, no se puede ocupar. Y así va a ir usted como un corcho en el agua, de un lado para otro, yéndose de opinión en opinión. La palabra más segura es esta. ¿Y la segunda más segura cuál es? El espíritu de profecía. Muy bien. Por cierto, les recomiendo a todos un libro que se llama La música. Precisamente de ese libro se llama La música y su influencia en el cristiano. Es un libro chiquito, vale como 2.500 pesos. ¿Sí? Y si son tacaños, ¿sí? Si son tacaños, todos los que tienen teléfono inteligente, ¿sí? En la aplicación EGW pueden descargar el libro La música gratuitamente. Y no se asusten los que son perezosos, ¿sí? Es tan chiquito como el camino a Cristo. Pero es precioso, es precioso. Y si son más tacaños y no quieren bajar ni la aplicación, vayan a la página Ellen White Readings, el White State. Está gratis para descarga en PDF. La música y su influencia en el cristiano. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar el tema de la siguiente forma. Fíjense que, no sé si ven ahí el mapa de los Estados Unidos. En el mapa ahí ustedes ven un puntito rojo. ¿Bien? Ese puntito rojo está demarcando el estado de Indiana. ¿Sí? En Indiana, cercano al año 1900, hace 116 años, hubo una crisis en la iglesia adventista, una gran crisis. Pero esa crisis fue enfrentada por el adventismo cuando Ellen White estaba viva, ¿sí? Cuando los principales pioneros todavía estaban vivos. Y ellos tuvieron que enfrentar esta crisis y la superaron por gloria de Dios. Vamos a ver qué crisis fue, por qué vino. Bien, en primer lugar les quiero hacer un recuento histórico simple. Cerca del año 1900, todas las iglesias evangélicas habían entrado en un decaimiento. El príncipe de todos los predicadores es Charles Spurgeon. Hasta el día de hoy es conocido como el predicador más grande de todos los tiempos. Y él, en el año 1887, junto con otro hermano, sacaron una serie de artículos en los cuales denunciaban que la iglesia protestante de esos años, toda la iglesia en general, bautistas, metodistas, presbiterianos, todos ellos estaban cayendo en una degradación. Esa es la palabra que él ocupó, el downgrade, la degeneración del evangelio. ¿Y en qué consistía esto? Yo les cuento. Principalmente significaba de que en el año 1900 dejaron de ocupar la Biblia como el centro de la predicación. La Biblia ya no la ocupaban. En vez de ocupar la Biblia, ocupaban chistes. Ocupaban frases políticas, clichés. El evangelio lo hicieron para tratar de llegar a la gente que no tenía tanto poder intelectual. Simplificaron el evangelio a pequeñas frases. O sea, tomaban ciertas porciones de la escritura y no hacían un estudio sistemático ni profundo, sino que solamente tomaban eso y sacaban lecciones sencillas. Eso sucedió en el año 1900. Por esa razón,
Por ejemplo, aquí aparece John MacArthur, un escritor muy reconocido dentro de los bautistas. Él dice que el evangelio se hizo simplista, que hicieron de la iglesia una casa de juego y las ideas políticas, científicas y mundanas se tomaban los púlpitos. La teología natural tomó con frecuencia el lugar de las grandes verdades del evangelio y los sermones se hicieron más y más sin Cristo. Esto sucedió. Entonces, para atraer a la gente, hacían sermones que en realidad fueran entretenidos, divertidos, coloquiales, pero no tenían Biblia. No se hablaba de doctrina, solamente era algo así aguachento, sencillo. Entonces, esa ola tardó un tiempo en golpear todas las iglesias, pero finalmente golpeó a la iglesia adventista. Y el foco de donde fue golpeada la iglesia fue Indiana. ¿Qué sucedió allí? F. Ballinger fue uno de los predicadores más efectivos en predicar una nueva doctrina. ¿Recibisteis el Espíritu Santo? Esa era la doctrina que él tenía. ¿Recibisteis el Espíritu Santo? Interesantemente, Davis, un pastor adventista, recibió esta doctrina y la acuñó. Y él admiraba tanto a Ballinger y a los evangélicos de aquellos años, que él decía, ellos, los evangélicos, poseen el Espíritu, pero nosotros tenemos la verdad. Si tuviéramos el Espíritu que ellos poseen, con la verdad que tenemos, realizaríamos grandes cosas. ¿Sí? Davis estaba promoviendo ocupar las técnicas de los evangélicos con la verdad que nosotros tenemos. Y en base a eso se desarrolló una doctrina que en aquellos años fue conocido como la doctrina de la carne santa. ¿Quién ha escuchado alguna vez sobre esto? Por ahí hay una mano. ¿Quién antes ha escuchado sobre este tema? 2, 3, 4. Pero fíjense, son poquitos. ¿De qué se trataba la carne santa? Aquí les vamos a comentar. Miren, este es un libro del fallecido Enoch de Oliveira, donde él menciona los hechos históricos. Dice que David ocupaba innumerables instrumentos musicales a fin de crear una atmósfera que necesitaba él para sus cultos. Muy bien. Dice que él tenía que crear las condiciones místicas imprescindibles para la aceptación de sus cuestionables enseñanzas. Instaba a sus oyentes a levantar los brazos, a aplaudir, a gritar pidiendo la unción del Espíritu Santo. Algunos caían postrados en este ambiente cargado de histerismo religioso. Estos eran llevados a la plataforma, rodeados por fieles que cantaban, oraban y saltaban entre gritos, exclamaciones triunfales. Al retornar de este estado de postración y casi inconsciencia, se les informaba que habían pasado por la experiencia de Jesús en Getsemaní en la noche que precedió la crucifixión. Esta experiencia era la demostración tangible de que habían nacido como hijos de Dios. Básicamente hacían esto. Llegaban y hacían congresos en los que había música. La música era una música, ya vamos a ver cómo era la música, la vamos a detallar un poquito. Pero por medio de la música atraían a la gente, ¿bien? Y los instaban, les decían, levanten los brazos, aplaudan, griten, ¿bien? Para clamar por el Espíritu Santo. Y entonces dice ahí que cuando llegaban a un clímax con el ruido y los gritos y los aplausos y todo lo demás, la gente era llamada adelante. Se les hacía un llamado que vinieran adelante. Y entonces algunos caían postrados, incluso semi-inconscientes. O sea, pasaban por aquí y entonces quedaban semi-inconscientes. Y cuando pasaban por esa experiencia, llegaba el líder y les decía, usted pasó por la experiencia que
el Señor Jesús pasó en Getsemaní. Ahora usted está santificado y usted ya no puede pecar. Haga lo que haga, usted no va a pecar. Por esa razón, a esa doctrina la bautizaron como la doctrina de la carne santa. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasaba con los que no tenían esa experiencia religiosa? ¿Qué piensan ustedes que pasaba con eso? ¿Saben? Es interesante. Cuando andaba en el proceso de conocer la iglesia adventista, primero vine al campanario. Pasé por la iglesia del campanario, aquí a la vuelta. Ahí tenían un grupo de jóvenes específicamente en el cual se visitaba y se tenía una clase de culto particular. Me tocó visitar la iglesia San Norberto, que es una iglesia que está ahí arriba, donde está el movimiento de renovación carismática. Tengo amigos todavía de esos años. ¿Saben cómo es el culto? Es más o menos parecido a lo que se describe aquí. ¿Sí? Hay música, hay gritos, hay manos levantadas y llegan a un momento de éxtasis donde mis amigos caían al suelo y ponían los ojos blancos, temblaban como pescado. Era una experiencia bien interesante. Y saben, yo siempre me pregunté, yo decía, ¿y por qué yo no he recibido esa unción del Espíritu Santo como mis amigos? Y es interesante porque dentro de las iglesias que tienen este asunto del don de lenguas, el que no ha hablado en lengua no ha recibido el Espíritu Santo. Y es interesante porque se frustran, imitan, hacen una imitación del don de lenguas así como para poder ser aceptados en el medio. La misma experiencia sucedió dentro de la iglesia adventista en el año 1900. 100 años atrás. Miren, es interesante, pero cuando empezó a darse este fenómeno dentro de la iglesia, obviamente la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día se vio muy preocupada porque este movimiento empezó a ganar fama y se unía gente y gente al movimiento de la carne santa. ¿Qué pasó? Decidieron enviar 2 pastores de la iglesia para que estuvieran presentes en las reuniones que se iban a realizar en el año 1900. Pero estos pastores iban a estar allí más bien como una especie de espías, ¿ya? Y aquí tenemos entonces al pastor Haskell y a su esposa. Ellos fueron unos de los enviados junto a otro pastor de apellido Breed. Ambos estuvieron presentes allí. Y una vez que se desarrolló el congreso, ellos mandaron cartas hablando de qué es lo que habían visto en el lugar. Aquí está la esposa del pastor Haskell. Ella dice, tienen un gran tambor, 2 panderetas, un contrabajo, 2 pequeños violines, una flauta, 2 cornetas, un órgano, unas pocas voces. Miren qué interesante. Como himnario tienen The Garden of Spices, el jardín de las especias, y acompañan las palabras sagradas con melodías bailables. Además, miren, gritan amén, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Al igual que en los cultos del ejército de salvación, es perturbador para el alma. Las doctrinas que se predican concuerdan con el resto. Las pobres ovejas están verdaderamente confundidas. Música movida, música bailable con letras sagradas. Interesante. Pues el pastor Haskell personalmente también le envió un testimonio acerca de lo que había visto a la hermana Ellen White. Y en realidad que el testimonio de él se parece mucho. Él dice, hay un gran poder que acompaña el movimiento de la carne santa. Atraería que se promueve allí, atraería casi a cualquiera dentro de su esfera de influencia si concienzudamente se sientan a escuchar
escuchar con el menor grado de aprobación, debido a la música que se ejecuta en la ceremonia. Voy a pasarlo porque quiero resaltar una parte interesante. Él dice, luego de un llamado para acercarse al frente para orar, algunos de los líderes venían al frente para incentivar a que otros se adelantaran. Y entonces comenzaban a tocar instrumentos musicales hasta que uno ya no podía pensar con claridad. Y bajo la excitación de estos acordes, consiguen que una gran proporción de la congregación pase al frente una y otra vez. Ok, aquí tenemos entonces otra cosa. Pasan al frente, gritaban aménes, gloria a Dios. Pero fíjense que el pastor Haskell identificó una cosa. ¿Con qué atraían a la gente? Con la música. La música era el anzuelo que atraía a la gente. Y dice ahí, ¿no? Ocupaban la música para obtener decisiones de la gente, para que aceptaran las doctrinas que se estaban promoviendo. Interesante. Interesante. ¿Quién ha escuchado hablar del Ejército de Salvación? ¿Se acuerdan que recién lo oímos mencionar? ¿Sí? Pues ahí tenemos bandas típicas del Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación es una iglesia que hasta el día de hoy existe. Y es particular porque ellos no tienen ni ancianos ni diáconos. Tienen capitán, general, coronel. Porque por algo son el Ejército de Salvación. Y ellos se caracterizaban en esos años porque ellos trabajaban generalmente con la gente pobre. ¿Bien? Con la gente pobre. Y para llegar a la gente pobre, ocupaban música secular con letra sagrada. Vamos a escuchar, por ejemplo, vamos a escuchar algunos ejemplos. ¿Saben? En YouTube, San YouTube, ahora se encuentra de todo. Y ahora vamos a escuchar un poquito de música de la que se escuchaba en el Ejército de Salvación, por allá en el año 1900. Gracias. Creo que ya entendieron el ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Tenemos entonces que había música bailable y si se dan cuenta era como bien, era como bien metida. ¿Se dieron cuenta qué era lo principal que escucharon? El tambor, ¿verdad? Tan, taratán, tan, 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 tan. Muy bien. Miren, dentro de la iglesia en aquellos años, en este congreso específicamente se vio ese fenómeno. Y aquí hay otro testimonio de Burton Wade, 60 años después de 1900. Miren lo que él dice. Gritaban y cantaban sus cantos agitados con la ayuda de instrumentos musicales hasta que se volvieron realmente histéricos. Muchas veces, luego de estas reuniones matutinas, cuando venían a la carpa que servía como comedor, los vi temblando, como si tuvieran parálisis. ¿Bien? Miren, lo interesante de todo esto es que la iglesia tomó conciencia del peligro que existía con este tipo de adoración y de culto. Porque si se dan cuenta, no es solamente música, era un estilo de adoración. Y quiero llevarlos a ver algo interesante. ¿Cómo terminó el tema de la carne santa? Luego de las reuniones de 1900 se hizo un congreso de la Conferencia General donde estuvo Ellen White presente. Y Ellen White dijo,
he recibido instrucciones concerniente a las últimas experiencias de los hermanos de Indiana y a las enseñanzas que han dado a las iglesias. Y ella dice claramente, el enemigo ha estado obrando a través de estas prácticas y enseñanzas. No eran solamente las enseñanzas, también era todo el mecanismo que ellos ocupaban. Dice ella, es errónea la enseñanza dada concerniente a lo que se llama la carne santificada. Todos pueden obtener ahora corazones santificados. Amén. Pero es incorrecto pretender que en esta vida se puede tener una carne santificada. Y ahora Ellen White se manda una frase del bronce. La agitación no favorece el crecimiento de la iglesia. Y ustedes saben a qué tipo de agitación se está refiriendo, ¿verdad? La escucharon recién. Ella dice que la agitación no favorece ¿qué cosa? El crecimiento de la iglesia. Miren, en resumen, Ellen White habló muchas cosas acerca de lo que sucedió en 1900, pero todo lo podemos resumir en una cita que aparece en Joyas de los Testimonios, tomo 2. Se la voy a leer rápido, pero quiero que le tomen asunto a lo que ella dice. Bien, dice, esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justo antes de la terminación del tiempo de gracia. Las mismas cosas que ocurrieron ahí en Indiana, dice ella, vuelven a ocurrir justo antes que se acabe la gracia, poquito antes de la segunda venida del Señor Jesús. Y ella dice, se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá griterío o vocerío, acompañado de tambores, música y danza. El juicio de los seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. En medio de todo el ruido, en medio de toda la bulla, en medio de toda esa atmósfera, se dice, ahí está el Espíritu Santo. Y es interesante porque hay muchas denominaciones que piensan que si la bulla no está presente, el Espíritu Santo tampoco está. La bulla no es evidencia del Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? El ladrón deja de robar y en vez de robar, toma su dinero y alimenta al pobre. Ahí está el Espíritu Santo. No necesita bulla, ni aménes, ni gloria a Dios. El Señor hizo su obra en su corazón. El hombre despreocupado ama a sus hijos, los alimenta, los cuida, se preocupa, les da tiempo de calidad. El Señor hizo su obra en él. No hubo gloria a Dios, ni cayó al suelo. No hubo un éxtasis. La obra del Espíritu Santo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son ¿quiénes? Muy bien. Sigue ella y dice, el Espíritu Santo nunca se manifiesta de esta forma mediante ese ruido desconcertante. Y vamos a saltar un poquito al segundo punto. Miren, y este es un consejo. Es mejor no mezclar nunca el culto a Dios con música y utilizar instrumentos musicales para realizar la obra que en enero pasado se me mostró que tendría lugar en nuestras reuniones de reavivamiento.
Volvemos a la pregunta que nos hizo la hermana. La hermana me preguntaba, ¿y qué pasa con la música para atraer a los jóvenes? Miren, Ellen White dice, mejor es que no utilicen ni música. Mejor que ni música utilicen. Y miren cómo termina la cita. La verdad para este tiempo no necesita nada de eso para convertir las almas. El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se condujera en la forma de vida, constituiría una bendición. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval, y a esto se le denomina la obra del Espíritu Santo. Yo no quiero alabar a estos jovencitos que están aquí adelante, pero saben, ayer cuando empezamos en la tarde yo estaba un poquito turbado, ¿sí? Por algunas cosas, pero fue bien bonito que yo me senté allí y los jóvenes empezaron a tocar sus himnos con la música. Y es interesante, por un ratito me quedé tranquilo y me puse a escuchar, y la música bien llevada a cabo es una bendición. Es una bendición, a uno lo eleva, a mí me ayudó a poder concentrarme, a poder meterme en el tema, ¿sí? Pero hay música que no le ayuda a eso, sino más bien le hace mover el esqueleto, ¿sí o no? Ahí está el problema. Miren, Ellen White dijo que este tipo de adoración vendría justo antes del tiempo de la gracia. Yo les pregunto a ustedes, ¿existe ese tipo de adoración hoy? ¿Existe ese tipo de música hoy? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto? ¿Lo han vivido? ¿De dónde viene? ¿Quién lo trajo? ¿Por qué ese estilo de adoración está en nuestro medio? ¿Por qué está en medio del cristianismo? ¿Llegó porque sí? Interesante. Vamos a tratar de responder algunas preguntas porque en realidad no tiene que ver con la música. Yo he escuchado esta cita montones de veces relacionado con la música, pero no tiene que ver con música. Es un tipo de adoración diferente. Un completo tipo de adoración diferente. Lo que están viendo arriba es la iglesia de Lakewood. ¿Bien? La iglesia más grande de los Estados Unidos. Bien, en sus cultos el fin de semana puede llegar a atender 43,000 personas. Es harto, ¿no? El Estadio Nacional tiene una capacidad de 50,000 personas. Llenan el Estadio Nacional todos los fines de semana. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿De qué forma? Ese es el líder principal de la iglesia, se llama Joel Osteen. Cuando ustedes lo busquen en YouTube, ustedes colocan Joel Osteen, se van a encontrar con polémicas, puras polémicas. Porque el hombre ya no toma casi la Biblia para hacer sermones, sino más bien es un hombre positivista. Tú vas a ser un empresario, tú vas a ser millonario, tú vas a ser un emprendedor, tú vas a ganar un ascenso, ese tipo de predicaciones. ¿La han escuchado alguna vez? ¿Sí? Es el líder de lo que se llama el Evangelio de la Prosperidad. ¿Saben? Ellos hacen 6 cultos el día domingo. 4 de esos cultos son en inglés y 2 de esos cultos son en español. Fíjense, ¿lo conocen al caballero aquel? ¿Lo conocen o no? Danilo Montero. ¿La conocen a ella? Ingrid Rosario. ¿Y conocen a este? A este sí. Este fue el pastor de Lakewood. Durante muchos años, se retiró apenas hace como unos 4 años. Todos ellos son los líderes del área latina de Lakewood. ¿Qué tienen en común todos ellos? Todos cantan. Todos son músicos.
todos están involucrados en el tema de la adoración contemporánea. Son los que más suenan. El grupo Vástago, el grupo Canción, que pertenece a Marcos Witt, son las principales disqueras cristianas del mundo. Los que acaparan todo el tipo de comercio dentro de la música cristiana. Todo eso se mueve desde esta iglesia. Interesante. ¿Quieren ver cómo es por dentro? ¿Qué iglesia, no? Era una cancha, no sé si era una multicancha de básquetbol o una de voleibol, pero era techada. Y fíjense, invirtieron por lo menos $5 millones en renovar las luces, para que cuando el predicador está hablando, el techo se ponga rojito, o se ponga azul, o se ponga verde. Mire, hermano anciano, por aquí podríamos innovar aquí en la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Eso debe ser muy útil para salvar las almas, ¿verdad? Colocar el techo rojo, o azul, o amarillo. Si no sirve para salvar almas, ¿para qué sirve eso? Interesante. Interesante. Aquí tenemos otro lugar, The Hillsong Convention Center. Fíjense, Hillsong es una iglesia, una de las mega iglesias que principalmente se fundó allá en Australia. Esto es en Sydney. ¿Bien? Y el pastor Brian Houston, que es el que organiza esa iglesia o le empieza a dar empuje, ¿verdad? Es un pastor que se proyectó y con los años ahora tienen una sede en Nueva York, tienen una sede en Singapur, tienen sedes en distintas partes del mundo y son de las iglesias más populares en Australia. Pero lo más popular de esa iglesia no es la iglesia, es un grupo musical que se llama Hillsong United. ¿Sí? ¿Han escuchado ese cantito joven, 10,000 razones? 10,000 razones es de Hillsong. ¿Sí? 10,000 razones es un cantito de Hillsong que fue traducido al español. Interesante. Llegan a la gente por medio de la música. Y son famosos por medio de la música. ¿Quieren ver cómo es The Hillsong Convention Center por dentro? Vamos a verlo, pero antes de eso, sí, yo creo que antes de eso yo quiero mostrarles algo. ¡Ay, perdón! Se me fue la imagen. Este es el típico comportamiento de The Hillsong. Esta es una convención de mujeres que hicieron el año pasado, llevando un vaquero desnudo para que alentara a las hermanas de iglesia. Interesante. Interesante. ¿Saben? Hillsong siempre ha estado rodeado de polémicas. Son una especie de faranduleros de la música cristiana en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ven ahí? Ellos son dos vocalistas del grupo Hillsong. Se hicieron famosos porque se metieron en un reality. ¿Bien? Y en el reality, uno de ellos le confesó su amor a otro hombre que también cantaba en Hillsong, en Nueva York. Finalmente se casaron. Y una vez que se casaron, llegaron a presentar esto y todo el mundo cuestionó si la iglesia Hillsong ayudaba a los homosexuales o no. Brian Houston salió desmintiendo lo que ellos hacían. Pero en realidad, ellos dijeron a la prensa claramente, nosotros aún cantamos en Hillsong, nosotros tenemos ahí y hemos recibido el apoyo de la iglesia. Miren qué lindo. Aquí tenemos otro problema. Este es Brian Houston precisamente. Y el padre de Brian Houston se vio involucrado en un tema de abusos sexuales a gran escala. Cientos de niños fueron abusados por el padre de este hombre y fue denunciado, pero no sufrió pena porque antes de morir lo confesó y después se murió. Bien, o sea, básicamente el tema de lo que Hillsong es gira en torno a la publicidad. Es como que, no sé, hay varios personajillos que hoy en día ustedes deben haber conocido que pertenecen a lo que se llama farándula. ¿Bien? Y ellos viven de hacer escándalos y de hacer cosas para poder estar siempre arriba. Ellos hacen lo mismo. Lo más interesante que hicieron este año
lo hicieron con este póster, ¿sí? Together 2016, la reunión ecuménica más grande de todos los tiempos. Hillsong y Michael Will Smith, otro cantante de música contemporánea. También dentro del área latina estaba, por supuesto, los principales expositores. ¿Ustedes saben cuáles son? Aquí en Sudamérica, los principales líderes, los más carismáticos, Dante Gebel, Jesús Adrián Romero, muy bien. Cash Luna, es cosa que ustedes abran ahí TVN Enlace, van a encontrar a los más carismáticos, ¿no? Y todos estos estaban metidos en esta reunión. ¿Saben qué es lo más interesante? Había otro invitado ahí, Bergoglio. El Papa, hay un comentario, búsquenlo en YouTube. Together 2016, Papa Francisco. Con esas palabras encuentran rápido, ¿ya? Y ahí aparece el Papa con una camiseta invitando a que todos vayan y pidiendo que vayan y que cuando iban a ir, él iba a dar un mensaje especial. Esto fue este año, por cierto, en julio, en el Día de la Virgen, 16 de julio. Interesante. No les quiero contar en qué terminó eso, pero fracasó. ¿Ok? Aquí están precisamente los líderes que estuvieron participando de eso. Ahí estaba Luis Palau, otro predicador del área latina. ¿Saben? Así es la iglesia por dentro. Interesante, ¿no? Yo creo que esta parece más un concierto que las otras. ¿Sí o no? Vamos a ver un video, por ejemplo, para ver cómo es esta iglesia por dentro. ¿Bien? Vamos a ver cómo es esta iglesia por dentro. All right, let's stand together, church. Father, we thank you. This is the day the Lord has made. Lord, I thank you in Jesus' name that the Savior, Jesus Christ, Lord, was born, today is born. We've got so much to thank you for. I commit this whole day to you. We believe in this service that your name will be glorified. We believe through the spectacular this afternoon, many people will be reached. Have your way, we pray, Father. Lord, we offer ourselves to you as we praise you and worship you this morning in Jesus' name. And a faith-filled room said together, amen, amen, amen. Let's get praising and worshiping God. Come on, church, if you're grateful for Jesus this morning and what he's done for your life. Come on, if you're grateful that Jesus loves you this morning, let's take a moment. El video dura 1 hora. Yo no sé si quieren verlo completo. Pero fíjense, ¿estamos entendiendo el tipo y el sistema de adoración que hay dentro de estas iglesias? Sí. Pues les voy a presentar, bueno, esto que ven aquí adelante es el mapa de las iglesias más grandes de los Estados Unidos. Ahí estamos viendo, ¿no? Lakewood Church. Tenemos distintas iglesias allí. Está The Life Church, The Fellowship Church. Ahí aparece The Edwin Young, The Second Baptist Church. Y en el 6º lugar aparece una que es más chiquita. Pero aunque sea la más chiquita, fíjense que es la más importante de todas. ¿Bien? Por cierto, todas estas iglesias no son las más grandes del mundo. La más grande del mundo es esa que aparece abajo. Joido Full Gospel Church en Corea del Sur, con más de 830,000 miembros que asisten los fines de semana. Una iglesia que tiene 1 millón de miembros todos los fines de semana. Interesante. 1 millón de miembros. ¿Saben por qué es interesante? Porque llama la atención. La iglesia que tiene poquitos miembros y que de repente se ve como débil y se ve como así, dice, pero ¿y cómo lo hacen ellos? Vamos a tener que hacer lo que ellos hacen para llenar la iglesia. ¿Bien? Y así muchas iglesias han sentido atraídos por este tipo de adoración. ¿Bien? Miren, aquí les presento la última iglesia de los ejemplos. Es más chiquita y si se dan cuenta, visualmente es más ordenada, ¿no?
Visualmente es más ordenada que Hillsong, es más ordenada que Lakewood. Fíjense, ellos son de Saddleback Church. Pero fíjense que esta iglesia es más importante que todas las otras debido al gordito simpático que pueden ver ahí. ¿Ok? Ese gordito simpático, mírenmelo con respeto. No es cualquier persona. Se llama Rick Warren. ¿Quién ha escuchado de Rick Warren? ¿Mm? Oh, es un gran predicador. Pero miren, ¿con quién aparece ahí? Barack Obama. Miren, ¿y ahora con quién aparece? Con Obama y con John Biden. ¿Saben por qué aparece él junto a esos dos? Porque ese es el debate presidencial que se hizo previo a la elección de Barack Obama. Ese debate no se hizo en el Congreso, se hizo en la iglesia de Saddleback. Y el moderador del debate, adivinen quién fue. Rick Warren. Así que no me lo miren así nomás. No, este gordito simpático se las trae. ¿Ah? Por ejemplo, aquí tenemos otro de los dones de él. Es un prolífico escritor y es el escritor de Una vida con propósito. Una vida con propósito. Un libro que durante 2 semanas fue el más vendido en los Estados Unidos. Y entre medio de sus libros, interesantemente, aparece Una iglesia con propósito. ¿Quieren saber lo que dice el libro? Miren, estos son algunos apartes de lo que dice el libro. Dice, Aristóteles dijo, la música tiene el poder de formar el carácter. Eso es lo que dice Warren. Y hasta ahí yo le creo. Yo creo que la música tiene ese poder. Dice él, en la actualidad, Satanás claramente está utilizando la música con este propósito. La música es la comunicadora principal de valores en la generación joven. Dice él, si no usamos la música contemporánea para divulgar los valores divinos, Satanás tendrá libre acceso a toda una generación. Si no ocupamos reggaetón, vamos a perder a los reggaetoneros. Si no ocupamos rock, vamos a perder a los rockeros. Si no ocupamos salsa, vamos a perder a Marc Anthony. ¿Bien? Esa es la filosofía de Warren, ¿sí? Para ir a uno y ocupan la frase de Pablo, ¿no? Griego al griego, judío al judío, rockero al rockero, ¿verdad? Y al bachatero, pues, ahí colocamos a Prince Royce, ¿verdad? Interesante, dice él, un poquito más abajo, resaltado en negro, se necesitan toda clase de iglesias que utilicen toda clase de músicos para alcanzar a toda clase de personas. Resalté la última frase de abajo que me llamó la atención. En la actualidad, Lutero probablemente se inspiraría en las melodías que tocan en los bares. Interesante. Iglesia con propósito, página 291 a la 293. Ahí tienen, muchachos, inspiración. Si quieren hacer un canto, vayan para allá abajo por Thompson, por ahí, ¿verdad? A donde están ahí todos esos antros chiquititos a buscar inspiración. ¿Bien? Ahí tenemos, ese es el consejo de Warren, ¿sí? Vamos a los bares a escuchar lo que se escucha para poder hacer música. Aquí tenemos otra de Warren dentro del mismo libro. No estoy de acuerdo con la idea de juzgar los estilos musicales como buenos o malos. ¿Quién decide esto? Lo que determina la clase de música que a uno le gusta y es su origen y cultura. Sería elitismo cultural insistir en que toda la buena música se escribió en Europa hace 200 años. Con toda seguridad no existe base bíblica alguna que asegure este punto de vista. De acuerdo al lugar en que se crió, disfrutará de distintos estilos de música. Ninguno de ellos es mejor que otros. Las iglesias también necesitan admitir que no hay un estilo de música particular que sea sagrado. Lo que hace sagrada a una canción es su mensaje. Eso es lo que hablábamos en la mañana. Eso es lo que hablábamos en la mañana. Pero saben, a mí me da risa lo que él dice.
en ciertos aspectos, ¿sí? Porque ni aún el mundo considera que toda la música es apropiada para todas las circunstancias. Algo muy simple. El himno nacional de Brasil está en ritmo de samba. ¿Y por qué no si es la música tradicional de allá? El himno nacional de Chile está compuesto en ritmo de cueca. ¿Por qué no? Ah, interesante. ¿Y por qué no lo modificamos? ¿Qué pasaría si a uno de estos reggaetoneros ahí se le ocurre ponerle a un reggaetón la melodía del himno nacional? Yo lo he escuchado hasta en versión hip hop. Pero, ¿por qué el mundo escoge himnos cuando quieren representar algo que los identifique? ¿Por qué? Porque les llama a la solemnidad. El mundo es más sabio que los hijos de la luz. Interesante. No les quiero leer eso porque los amo y los tendría aquí hasta hacer vigilia. ¿Ok? Pero siguiendo los parámetros de esta norma, ir por todo el mundo y hacer discípulos, hay muchos que han olvidado que ir por el mundo es para enseñarles todas las cosas, a que guardaran las cosas que el Señor les ha mandado. Miren, ¿por qué razón les muestro estas iglesias? Por una razón muy sencilla. Estas iglesias que han visto aquí adelante son la cuna de ese estilo de adoración del cual la señora White habló hace 100 años atrás. Amén, gloria a Dios, música alborotada, se llama adelante la gente, un mensaje simplista. Todo eso viene en el mismo paquete de adoración. Todo eso viene. Y les digo cuál ha sido el resultado de ese tipo de adoración en las iglesias evangélicas. Pues ha sido un resultado interesante. Crecen en miembros, asombrosamente crecen en miembros. La música efectivamente atrae gente. Bien, esto es comprobado. La música atrae gente. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en esas iglesias? Yo conozco un muchacho que estaba y que era miembro de Hillsong, ¿sí? Yo conozco un muchacho que era miembro de Hillsong. Él me dice, ¿sabes? En esas iglesias se llena. ¿Y cómo no la van a llenar? Olvídense, en la parte de atrás de la iglesia tienen un Starbucks. En la parte de atrás para ir a tomarse un cafecito. ¿Sí? Tienen pizzerías. En la parte de atrás para ir a comer. Es como un pequeño mall que tienen en la parte de atrás de la iglesia. En algunas de esas iglesias, mientras usted está en el culto, los hermanos le hacen un cambio de aceite a su auto. Y eso es verdad, ¿ok? Estoy hablando de datos verídicos. Llegan hasta ese punto de ridiculez. Las butacas son reclinables y acolchadas. Pero hay algo que nunca van a escuchar en esas iglesias. Del pecado, del arrepentimiento y del perdón. Van a escuchar mensajes positivos. Tú puedes ser un gran hombre, tú puedes ser esto, tú puedes ser esto. Pero jamás se habla del pecado, del arrepentimiento y del perdón. ¿Puede ser salvo el ladrón que llega a esta iglesia y es miembro de iglesia y sigue robando? ¿Puede ser salvo el hombre que, verdad, que es violento y que golpea y todo el asunto y viene a la iglesia y sigue golpeando? Hermano, es algo básico. Zaqueo recibió a Jesús en su corazón. ¿Siguió robando?
¿Qué hizo? Devolvió. ¿Y cuánto devolvió? ¿Lo mismo que robó? Una religión sana, bíblica, convierte el corazón. En ese tipo de culto, ¿sabe qué es lo único que hay? Emoción. Yo me acuerdo perfectamente cuando estaba en esas iglesias. Tú salías del culto y eran así, hermano, y con la cara roja. Y ahí, hermano, yo te amo tanto, y te abrazaban y te quiero y perdón y aquí y allá. El efecto de la emoción dura 40 minutos, cronometrado casi. Después de los 40 minutos, ahí empezaba el mismo muchacho del perdón. ¿Y viste cómo iba vestida la chiquilla? Se veía linda, ¿verdad? Y empezaban así. Pasaban los 40 minutos, inmediatamente, vamos al carrete, vamos chiquillos, íbamos todos. Es en serio, la emoción produce emoción en usted, ¿sí? Eso es todo. La música emotiva provoca emoción y eso se pasa en un ratito. En un ratito. Usted lloró un rato y después se le quitó. Esa es la naturaleza de la emoción. Es simple, la naturaleza de la emoción es eso, es pasajero, es rápido. Si yo veo aquí, ¿verdad? Aquí está jovencita y la veo y la miro y ella llega y se ríe. ¿Bien? Listo. Voy, vuelvo 1 hora después y ella sigue. Yo digo, la está pasando bien, ¿verdad? Y resulta que me voy y me desvelé y paso por fuera de su casa en la noche y la escucho. En la noche. Y al otro día me la encuentro y a los 2 días, ¿qué les dice? ¿Qué pienso yo de ella? Se volvió loquita, ¿verdad? Se volvió loquita, algo le pasó. Si veo aquí al joven y lo veo triste, y lo veo triste hoy día, lo veo triste más rato, lo veo triste mañana. ¿Saben? Después que se me ha muerto un familiar, si yo permanezco triste más de 7 días, eso tiene un nombre de enfermedad. ¿Cuál? Es una enfermedad mental. Las emociones no son duraderas. Si tú estimulas a alguien a que tome decisiones por emoción, sus decisiones no van a ser duraderas. Duran 40 minutos. Vio a la muchacha, se enamoró de la muchacha, se casó con la muchacha, 10 días con la muchacha. ¿Qué hice? ¿Es así o no es así? Emoción. Miren, con esto terminamos. Ese tipo de adoración recibió un nombre. Les llaman los neopentecostales. Todos esos que ven ahí son líderes cristianos de esta época que promueven este estilo de culto. ¿Saben qué fue lo que hizo ese movimiento en todas las iglesias que tocaron? Las dividieron. La iglesia bautista se dividió entre los bautistas tradicionales y los bautistas del sur. La iglesia metodista se dividió entre los metodistas libres y los metodistas tradicionales. Inclusive dentro de los pentecostales hay divisiones entre tradicionalistas y contemporáneos. Todas las iglesias que han tocado las han destruido, las han transformado o las han dividido. Y esto es más importante todavía. Cuando viene un cantante de música contemporánea, van de todas las iglesias porque los mensajes de sus cantos son hechos de una forma tal que puedan ser aceptados en todas las iglesias. Es lo mismo que decíamos en la tarde. No son doctrinales, no son cantos bíblicos, no tienen teología incluida allí. Es solamente algo emocional. Señor, yo te amo. Señor, yo te quiero. Y tú me amas a mí. Algo que pueda aceptar el hermano católico, el hermano bautista, el hermano presbiteriano, sin ningún problema. Es algo que todo mundo puede hacer. ¿Y saben por qué?
Es muy simple. Es muy simple. Luteranos, católicos juntos. ¿Cómo se llama eso? Lean por favor conmigo esta cita. No podemos ver cómo la Iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Ahora pongan atención. Sin embargo, esta unión entre protestantes y católicos no ocurrirá por un cambio en el catolicismo, porque Roma nunca cambia. Pretende ser infalible. Y miren lo que dice ahora. La adopción de su parte de ideas liberales lo pondrá, perdón, me salté una línea. Quien cambiará será el protestantismo. La adopción de su parte de las ideas liberales lo pondrá en una posición en la cual pueda estrechar la mano del catolicismo. Evento de los últimos días, página 133. Yo les preguntaba en la tarde en el tema anterior, y gracias por tener tanta paciencia hasta ahora. Yo les preguntaba, ¿qué propósito tiene la música que tú escuchas? Y vimos que los judíos sí tenían un propósito. Pues la música contemporánea también tiene el suyo. Hermanos, no seamos sencillos. No seamos simples en la manera de pensar. Seamos más profundos. ¿De dónde viene todo este tipo de música? Hillsong es popular, ¿sí o no? Dentro de nuestras iglesias hay muchos jóvenes que les gusta. Pero el mensaje que contiene, el estilo de música que contiene, ¿hacia dónde nos lleva? Pues justo antes de la terminación del tiempo de gracia, dijo Ellen White, que sucedería esto. Se manifestará toda clase de cosas extrañas, habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. Y a esto lo consideran como la actuación del Espíritu Santo. Y esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora para este tiempo. El Señor viene pronto, hermano. Que el Señor les bendiga. Estemos preparados, ¿sí?